A continuación explicaremos las aminas, que son derivados del amoníaco, y veremos diferentes ejemplos con la fórmula y los nombres. Entonces, como ya hemos comentado, las aminas son moléculas que se forman a partir del amoníaco, que la fórmula química es el NH3, y cuando sustituimos alguno de estos hidrógenos por cadenas largas de carbonos, es cuando tenemos aminas. Partiendo del NH3, si sustituimos un hidrógeno por una cadena larga, tenemos lo que se llama una amina primaria, que conserva dos hidrógenos, y aquí iría la cadena larga de carbonos. Luego, si sustituimos dos hidrógenos de manera que nos quede solo uno, sería una amina secundaria, y si al nitrógeno no tiene ningún hidrógeno y tenemos tres cadenas largas unidas al nitrógeno, sería una amina terciaria. Entonces, diferentes ejemplos a la hora de hacer los nombres. Empezaremos por lo sencillo. Tenemos aquí CH3, NH2. Como tiene el NH2, es una amina. Y luego lo único que tendremos que contar es esto de aquí, como si fuera un radical. Como solo tiene un carbono, recordad que el prefijo de un carbono es met, por lo tanto metil amina, que corresponde al NH2. En el de abajo lo mismo, tenemos esta cadena de aquí, CH3, CH2, y luego la amina aquí al final. Como ahora la cadena son dos carbonos, el prefijo será et, y como es un radical será etil, y luego la amina. Etilamina es el nombre de esta molécula. La otra forma de nombrar estos compuestos la tenemos aquí, lo que normalmente se suele utilizar esta antes que esta de aquí. Esta se utiliza cuando hay radicales o ramificaciones. Pero fijaros porque es igual de sencilla. Contamos que la cadena principal o lo más importante es la cadena de hidrocarburos, CH3, CH2. Como son dos carbonos, es etano, y en el primer carbono, empezaríamos a contar por la derecha, está enganchado el grupo amina. Por eso etano 1 amina. Luego tenemos esta tercera molécula, en la cual al nitrógeno tenemos enganchados dos carbonos, de manera que sería una amina secundaria, solo tiene un hidrógeno y dos cadenas de carbonos enganchadas. Por lo tanto, lo mismo, tenemos que utilizar la terminación amina del NH, y luego fijaros que como tenemos dos radicales aquí enganchados al nitrógeno, tendremos que indicarlos. En este caso, como tienen los dos un carbono, serán metil, y como hay dos, pondremos el di delante, de manera que tendremos el dimetil amina. A la amina se le unen dos metiles. A veces, en estos casos, se suele poner delante una N para indicar que los dos metiles están unidos al nitrógeno de la amina. Lo mismo en este caso de aquí, que tenemos una amina terciaria. Fijaros que tenemos el nitrógeno, hacia este lado tenemos un metil porque hay un solo carbono, hacia la derecha tenemos 3 átomos de carbono, sería un propil, y hacia abajo tenemos 4 átomos de carbono, sería un butil. Por lo tanto, el nombre por orden alfabético, como siempre, sería el butil metil propil amina. Y en el caso de que utilicemos la N, lo único que deberíamos poner es delante aquí una N butil, porque este está enganchado a la amina, N metil, porque el metil también está enganchado a la amina, y N propil. Delante de cada uno de los radicales o de las ramificaciones, la N para indicar que está enganchado al nitrógeno de la amina. Siguiente situación en la que nos podemos encontrar, fijaros, tenemos esta cadena, 3 átomos de carbono, y a banda y banda tenemos aminas NH2 en la izquierda y en la derecha. Para nombrar esto de aquí, primero contaremos la cadena de carbono, son 3 átomos de carbono, por lo tanto la cadena de 3 átomos de carbono es propano, y luego indicaremos que estas dos aminas están colocadas en el carbono 1 y en el carbono 3. Por lo tanto, 1
3-propano-diamina. Cadena de propano, vuelvo a repetir, en el centro. Y luego 2 aminas. ¿En qué posición? En la 1 y en la 3. 1,3-propano-diamina. En el de abajo volvemos a tener aminas en los extremos y a más tenemos aquí una amina hacia abajo en forma de radical o ramificación. En este tipo lo podemos nombrar de dos maneras diferentes. La más sencilla es como hemos hecho aquí arriba. Contamos la cadena principal, fijaros que ahora hay 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto, como son 5 será pentano, como hemos puesto aquí. Y luego tenemos aminas en las posiciones 1, que está esta, 2 y 5. Fijaros que si empezásemos a contar por la derecha, las posiciones serían 1, 4 y 5. Sería más grande, por lo tanto empezamos a contar por la izquierda. Y las aminas están en la posición 1, 2 y 5. Pentano, cadena principal, triamina, 3 aminas, que son las de esta posición. Y luego la otra forma de nombrarlo es teniendo en cuenta que esto que tenemos aquí no forma parte de la cadena principal y lo podemos indicar como un radical. Siempre que haya un NH2 en forma de radical, utilizaremos el prefijo amino. De manera que lo mismo, contaríamos la cadena principal, que sigue siendo la de los 5 átomos de carbono, pentano, y luego tenemos estas dos aminas en los extremos que lo pondremos detrás del nombre y primero este radical. Empezamos a contar por la izquierda, 1, 2, amino, sería lo del principio del nombre, 2, amino, carbono 2, y luego los de los extremos, 1 y 5, que están estos dos, pentano, diamina. Fijaros que ahora, como solo indicamos que hay dos enganchadas a la cadena principal, ponemos el di y las posiciones 1 y 5. Y luego, la otra molécula que también podemos encontrar con ramificaciones es esta que tenemos aquí. Para hacer el nombre, lo mismo que en la de arriba. Primero, la cadena principal, que en este caso, la cadena principal vuelve a ser otra vez 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. De manera que la cadena principal, 5, será pentano. Aquí lo hemos colocado mal, hemos puesto propano, pero en realidad sería pentano. Luego, el nombre. Fijaros que tenemos aquí en los extremos estas dos aminas, de manera que están en la posición 1, 5, 1, 5, diamina, que es esto que tenemos aquí. En el 1 y el 5, diamina. De la molécula, vuelvo a repetir, esto está confundido aquí, sería pentano. 5 átomos de carbono. Y luego, estas ramificaciones que salen hacia abajo, fijaros, hemos dicho que esta se le llama amino, cuando tiene solo un NH2. Por lo tanto, 2-amino, indicamos la posición. Luego, la otra ramificación, esta de aquí, siempre que haya primero un CH2 y luego un NH2, le llamaremos amino metil. Amino del NH2 y metil porque hay un CH2 entre el NH2 y la cadena principal. Y ocupa la posición 3, 1, 2 y 3. Y luego en la posición 4 tenemos esta otra ramificación, que fijaros es un nitrógeno. Esta sería una amina secundaria, este nitrógeno de aquí, porque está enganchado hacia arriba y hacia abajo, de manera que sería 4-metil-amino, porque este está en la posición 4 de la cadena principal, metil porque al grupo amino se le engancha un CH3 y amino porque está formando parte de un radical, de una ramificación. Y por último,
las dos cosas que nos quedan importantes por comentar de las aminas son cuando no forman parte o cuando no son el grupo funcional prioritario de la molécula, utilizamos el prefijo amino, igual que hemos comentado antes. Por ejemplo, tenemos aquí, fijaros que hay un COOH, que es un ácido carboxílico, por lo tanto es el que tiene prioridad, de manera que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, sería el ácido pentanoico. Y siempre empezamos a contar por el carbono del grupo funcional del ácido, de manera que en la posición 3 tenemos el NH2, lo de la amina. Por lo tanto, recordad, 3 amino y luego lo de ácido pentanoico. Y por último, cuando en la cadena principal tenemos diferentes aminas o diferentes nitrógenos, utilizamos la palabra aza para indicarlo que en la cadena principal hay nitrógenos, como en este caso de aquí que tenemos estos dos. Fijaros que tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para contar el número de carbonos que tendría la cadena se utiliza el nitrógeno como, o se considera como si fuera un carbono, de manera que al tener 7 sería un heptano. Y para indicar que hay dos nitrógenos ponemos la posición. Fijaros que si empezamos por la izquierda está en la posición 1, 2, 3, 4 y 5, 2, 5. Si empezamos por la derecha está en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3, 6. La más pequeña es empezando por aquí, por lo tanto 2, 5 diaza, que vuelvo a repetir, el aza indica que son dos nitrógenos en la cadena principal, heptano, porque hay 7 comparticiones aquí en esta cadena principal.